La historia comienza donde termina la seguridad, en ese momento preciso en el que un hombre se atreve a pensar lo impensable, a cuestionar lo incuestionable, a dudar de aquello que millones de seres humanos han aceptado sin rechistar durante casi 2000 años. Baruch Spinoza no nació para ser revolucionario, pero el pensamiento, cuando es genuino y radical, no necesita proclamarse a sí mismo con estrépito. Simplemente existe, como una brasa ardiente bajo la ceniza, esperando el momento en que alguien sopla con suficiente determinación para avivarse en una llama que no puede ser apagada. Pero ¿acaso no es esta la verdadera naturaleza de toda verdad? ¿No permanece siempre amenazante para aquellos cuyo poder descansa en la ignorancia? En La Haya del siglo XVII, mientras Europa aún temblaba bajo el peso de las instituciones religiosas que se enfrentaban entre sí como fieras por los despojos del control mental de la humanidad, un filósofo judío escribía en silencio, pulía lentes ópticas para ganarse la vida y dejaba brotar de su pluma ideas que harían temblar los cimientos de todo lo que la Iglesia había construido durante milenios. Su nombre resonaría en los pasillos del pensamiento libre, pero durante su vida su obra fue maldita, quemada, prohibida, y su memoria perseguida por las fuerzas que temían más a un argumento racional que a cualquier ejército. ¿No es revelador que las instituciones religiosas hayan siempre preferido la hoguera al diálogo? ¿No demuestra esto algo fundamental sobre la verdadera naturaleza de su poder? Spinoza entendió algo que pocos en su época osaban articular en voz alta. La salvación no es un regalo que desciende del cielo, no es una cuestión de fe ciega, no es un acto de gracia divina que recompensa a los creyentes sumisos. La salvación, si es que existe algo merecedor de ese nombre, es el resultado del conocimiento, de la comprensión racional del universo, de la aceptación de que somos parte de una totalidad infinita, de una sustancia única que Spinoza llamó Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Una frase que causó horror en los teólogos, que vieron en ella la negación absoluta de toda trascendencia, de todo lo que la Iglesia había construido durante siglos. Pero, ¿acaso no es más profundo reconocer que lo divino no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma? ¿No implica esto una reconciliación entre la ciencia y lo sagrado que la religión institucional jamás pudo imaginar? La obra de Spinoza, la ética demostrada según el orden geométrico, es un monumento de pensamiento riguroso que deconstruye, pieza por pieza, todos los pilares sobre los que se erige la teología tradicional. Fue concebida como una obra geométrica, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones, como si el filósofo quisiera mostrar que la verdad espiritual no necesita ocultarse en misterios o paradojas, sino que puede ser demostrada con la misma claridad que un teorema matemático. El primer paso en la comprensión de Spinoza es entender que todo temor religioso, toda esperanza en una recompensa celestial, toda aversión al castigo eterno, son mecanismos de control que operan en el nivel más primario de la existencia humana. Las masas son mantenidas en la ignorancia, no por accidente, sino por diseño. Los sacerdotes, los obispos, los papas, ¿acaso no han actuado siempre como guardianes de un conocimiento que deliberadamente mantienen fuera del alcance de los fieles? Piénsalo bien. ¿No resulta sospechoso que la salvación eterna, el mayor premio que existe, dependa de la fe en lo que no puede ser visto, probado o entendido? ¿No es esta una estructura perfecta de control? El creyente debe confiar, debe obedecer, debe pagar sus diezmos, debe besar los anillos de los clérigos, debe aceptar sus interpretaciones de textos antiguos como si fueran palabras de Dios mismo. Y si alguna duda asalta su corazón, si alguna pregunta legítima surge en su mente, se le dice que el diablo lo tienta, que la fe debe superar la razón, que Dios es misterioso y sus caminos incomprensibles. El miedo se convierte en el instrumento más efectivo jamás inventado por la mente humana para esclavizar a otros. No el miedo a la violencia física, sino algo más profundo. El miedo al castigo eterno, a la condenación, a la separación de Dios por la eternidad. ¿Puede imaginarse un arma más devastadora para controlar la conducta humana que la amenaza de un tormento infinito? Spinoza lo veía con claridad, y su pensamiento apunta hacia un camino completamente diferente. En el corazón de la filosofía espinosista late una verdad simple pero radical.
Nosotros no somos seres separados y aislados, condenados a obedecer leyes externas impuestas por un Dios que existe en algún lugar lejano y abstracto. Somos, en cambio, expresiones de una realidad única, participantes en un sistema causal infinito en el que todo está conectado con todo lo demás. Nuestra salvación, si queremos llamarla así, no viene de la negación del mundo material en favor de un reino espiritual, sino de la comprensión cada vez más profunda de nuestra propia naturaleza y de nuestra conexión con el todo. Esto es lo que Spinoza llamaba el tercer género de conocimiento, la intuición de todas las cosas particulares en su conexión con Dios o la naturaleza. No es la razón abstracta, tampoco la imaginación basada en experiencias fragmentadas, sino una comprensión integral que reconoce la armonía y la unidad en toda la realidad. Cuando una persona alcanza este conocimiento, cuando comienza a ver el mundo de esta manera, algo fundamental cambia en su interior. El miedo disminuye porque comprende que es parte de una totalidad que no puede ser destruida. La culpa se desvanece porque reconoce que sus acciones son el resultado de causas que van mucho más allá de su responsabilidad individual imaginada. La esperanza ansiosa en un paraíso futuro es reemplazada por la alegría presente de existir, de pensar, de sentir, de participar en el ser. ¿Y qué ocurre cuando la Iglesia confronta estas ideas? ¿Qué sucede cuando el poder institucional se enfrenta a un pensamiento que disuelve la necesidad de intermediarios entre el ser humano y lo divino? La respuesta es siempre la misma: represión, persecución, censura y, si es posible, olvido. Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas heréticas. Sus escritos fueron colocados en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Sus amigos y estudiantes fueron investigados. Se corrieron rumores sobre su falta de fe, sobre su ateísmo, sobre su peligrosidad moral. Pero no es revelador que una verdad genuina requiera de tal represión para ser sofocada. ¿No demuestra esto su potencia? Si Spinoza hubiera estado completamente equivocado, ¿no hubiera sido mejor simplemente ignorarlo, dejarlo que hablara a los oídos sordos? El hecho de que la Iglesia sintiera la necesidad de perseguirlo, de quemar sus obras, de difamar su memoria, solo prueba que había tocado algo esencial, algo que amenazaba realmente el orden establecido. La segunda parte de esta narrativa nos conduce a las profundidades del conflicto entre la fe ciega y la razón lúcida, entre el dogma transmitido por la tradición y el conocimiento que se adquiere a través del entendimiento. Spinoza no fue el primero en cuestionar la religión institucional, pero fue quizá el más radical en sus implicaciones. Descartes había dudado sistemáticamente de todo lo que podía ser dudado, pero al final permitió que Dios entrara nuevamente en su filosofía, como una solución necesaria a los problemas que la razón no podía resolver por sí sola. Spinoza, sin embargo, no permitió esta escapatoria. Para él, la razón no necesitaba ser salvada por la fe, sino que podía mantenerse completamente pura, y la fe, cuando es verdadera, no es otra cosa que la aceptación racional de la realidad tal como es, sin el velo de las ilusiones teológicas. Aquí es donde la herejía de Spinoza adquiere toda su magnitud. No se trata simplemente de negar la validez de la fe, sino de proponer que la fe auténtica es imposible en presencia del conocimiento verdadero. O bien comprendemos la realidad racionalmente, o bien caemos en la ilusión de creer en ficciones reconfortantes. No puede haber una síntesis, un compromiso, una coexistencia pacífica entre ambas. El conflicto entre fe y razón es, en realidad, un conflicto entre dos órdenes de realidad completamente diferentes. La fe, en su forma más primitiva, opera en el nivel que Spinoza llamaba el primer género de conocimiento, la imaginación basada en experiencias fragmentadas y sensaciones aisladas. Cuando el creyente se entera de que Dios ama a los justos y castiga a los malvados, esta es información que llega a él de manera casual, dependiendo de lo que ha escuchado de boca de predicadores, lo que ha leído en escrituras cuya autoría es cuestionable, lo que sus padres le enseñaron desde la infancia. No hay un proceso racional de verificación, no hay una cadena lógica que conecte premisas válidas con conclusiones necesarias. Simplemente se acepta porque se nace dentro de una tradición que la sostiene, porque la comunidad la acepta, porque rechazarla implicaría consecuencias sociales devastadoras.
La fe es, en este sentido, un acto de sometimiento a la autoridad, no un acto de comprensión. Por el contrario, la razón, el segundo género de conocimiento, en la clasificación espinosista, comienza cuando el ser humano tiene la capacidad de reconocer patrones, de extraer principios generales de las observaciones particulares, de construir una visión coherente del mundo que no dependa de relatos contradictorios o autoridades no verificables. Pero ¿acaso no percibe el lector un cierto consuelo en la fe? ¿No ofrece la religión una respuesta a las preguntas más profundas que atormentan el alma humana? La Iglesia siempre ha explotado este hecho, proclamando que la fe ofrece significado, propósito, consuelo en tiempos de sufrimiento. Y ciertamente, si el precio es la verdad, muchos están dispuestos a pagarlo. Pero Spinoza sugiere algo radical. El consuelo basado en la ilusión es finalmente un consuelo que no conforta, porque en los momentos de mayor angustia, cuando toda la estructura de creencias es confrontada por la realidad brutal, el derrumbe es completo. La fe construida sobre arena no puede mantenerse cuando la razón sopla sobre ella. Sin embargo, hay un tipo de consuelo que surge del conocimiento mismo, de la comprensión de que somos parte de una realidad ordenada, coherente, infinita, en la que incluso nuestro sufrimiento tiene un lugar y una razón. Este consuelo es más profundo, porque no depende de la ignorancia, sino que crece junto con nuestro entendimiento. Spinoza fue, sin dudarlo, un hereje. ¿Pero qué significa realmente ser hereje? La palabra misma viene del griego hairesis, que simplemente significa elección. Un hereje es alguien que elige pensar de manera diferente a como se le ordena pensar. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe era aún nueva y estaba en proceso de solidificarse, había múltiples interpretaciones del significado de Jesús, de la naturaleza de Dios, de la relación entre lo divino y lo humano. Algunos de estos puntos de vista fueron elegidos como ortodoxia, mientras que otros fueron marcados como herejía. Pero, ¿sobre qué base se hizo esta selección? ¿Era realmente una búsqueda de la verdad o era un ejercicio de poder político disfrazado de teología? La historia sugiere lo segundo. Los concilios ecuménicos que decidieron qué sería considerado verdadero y qué falso eran en realidad asambleas políticas donde el emperador, los obispos poderosos y las autoridades civiles tomaban decisiones que tenían más que ver con la consolidación del poder que con el descubrimiento de la verdad divina. Y así, la herejía se convirtió en cualquier cosa que amenazara el status quo, cualquier interpretación que permitiera a los creyentes comunes pensar por sí mismos, cualquier idea que sugiriera que la verdad religiosa podía ser accesible sin intermediarios eclesiásticos. Spinoza, en el siglo XVII, era heredero de todo este bagaje histórico, pero también de un nuevo desarrollo intelectual, el nacimiento del método científico y el pensamiento ilustrado. Él vio claramente que el conflicto entre fe y razón era irreconciliable bajo las premisas en que la religión institucional lo planteaba. Si la razón decía que el universo se rige por leyes naturales causales, entonces no podía haber milagros, no podía haber intervenciones sobrenaturales, no podía haber suspensiones de las leyes de la naturaleza. Si la física decía que los cuerpos actúan de acuerdo a sus propias naturalezas y causas, entonces no podía haber un Dios que literalmente mueve los cielos de acuerdo a su voluntad caprichosa. Si la biología revelaba que los organismos evolucionan, se adaptan, generan nuevas formas de vida, entonces no podía haber una creación especial de cada especie por un acto divino consciente. La contradicción era fundamental, no periférica, y la única manera de mantener la fe en la antigüedad era mediante la represión intelectual, la prohibición de hacer ciertas preguntas, la criminalización del pensamiento independiente. Aquí surge una pregunta que el narrador debe formular directamente a quien escucha. ¿Acaso la institución religiosa no ha cometido un crimen más grave que cualquier herejía, al mantener en la ignorancia a generaciones de seres humanos, al prohibir el libre pensamiento, al castigar a aquellos que se atrevían a pensar diferente? ¿No ha la Iglesia traicionado lo que debería haber sido su verdadera misión? Si la verdad es divina, si Dios es verdad como las tradiciones afirman, entonces, ¿no debería la institución que representa a Dios estar del lado de la verdad sin importar dónde ésta conduzca? Pero en su lugar,
La Iglesia siempre ha estado del lado del poder, del mantenimiento del orden establecido, de la prevención del cambio. La herejía de Spinoza consistía precisamente en este reconocimiento, que la verdad no puede ser protegida por la represión, que la razón no puede ser silenciada permanentemente, que más temprano o más tarde, la humanidad despertará del sueño de la fe ciega y abrirá los ojos a la realidad desnuda. La lucidez de Spinoza consistía en ver esto con una claridad cristalina. No era un ateo en el sentido que posteriormente se entendería el ateísmo, es decir, como una negación de todo lo divino. Spinoza amaba a Dios, si es que podemos usar esa palabra. Lo que amaba era la razón, el conocimiento, la verdad de lo que existe. Su Dios era completamente diferente al Dios de la teología tradicional. No era una persona consciente que juzga y castiga, no era un ser que interviene en la historia, no era un padre amoroso que recompensa a los buenos. Su Dios era la totalidad, la sustancia, la realidad misma expresada en sus infinitos atributos. Este concepto de lo divino es, en muchos sentidos, más profundo que cualquier antropomorfización teológica. Es un concepto que abarca tanto a los que creen en Dios de manera tradicional como a aquellos que no creen en nada, que unifica la ciencia con lo sagrado, que ve las leyes de la naturaleza como las leyes de Dios mismo expresadas en el lenguaje de la matemática. ¿No es esta una forma de divinidad más exaltada que la de un demiurgo que se comporta como un príncipe oriental, caprichoso e irracional? Spinoza comprendió que la salvación, bajo cualquier concepto verdadero, no puede depender de la fe, porque la fe es un acto de sumisión que perpúa la esclavitud mental de quien la sostiene. Cuando un ser humano cree por fe, cuando acepta proposiciones, no porque las haya entendido, sino porque le han ordenado creerlas, ese ser humano pierde su capacidad de actuar desde su propia naturaleza. Se convierte en un títere, manipulado por fuerzas externas. La verdadera libertad, la verdadera salvación, en el sentido que Spinoza la entiende, consiste en el despliegue de la propia naturaleza, en la actualización de la capacidad de pensar, de entender, de actuar de acuerdo a la inteligencia propia. Cuando un individuo alcanza este estado, se libera del miedo, porque comprende las causas de las cosas, se libera de la culpa, porque reconoce que sus acciones son necesarias, se libera de la esperanza ansiosa, porque no depende de eventos futuros inciertos para su satisfacción. En su lugar surge la alegría, la satisfacción de existir, de pensar, de comprender. El miedo ha sido siempre el motor secreto de la religión institucional. ¿Acaso no es así? El miedo al infierno, el miedo al castigo divino, el miedo a la separación de Dios, el miedo a la condenación eterna, el miedo a que si se comete un pecado, si se quebranta una regla, si se piensa un pensamiento prohibido, se pierda la salvación para siempre. Este miedo es constantemente alimentado desde los púlpitos, es inscrito en los rituales, es reforzado a través de historias de santos torturados, de demonios hambrientos, de fuego eterno. Un niño es aterrorizado en la catequesis, recibe imágenes de horror, tiene implantado en su psique una asociación entre el pensamiento independiente y la perdición. Y entonces, ¿cómo puede ese niño, cuando crece, liberarse de las cadenas que le fueron colocadas? Spinoza dice que el camino es el conocimiento, no el conocimiento fingido que la Iglesia ofrece, sino el conocimiento verdadero de la realidad. Cuando una persona comienza a pensar racionalmente, cuando empieza a estudiar la naturaleza, cuando lee libros que no están permitidos, cuando habla con personas que piensan diferente, las cadenas comienzan a aflojarse. Y aunque el miedo no desaparece de la noche a la mañana, porque está profundamente arraigado en el inconsciente, comienza un proceso de liberación. La narración conduce ahora a la tercera y final parte de esta reflexión, al momento en que todo converge en un clímax filosófico que no ofrece respuestas fáciles, sino que propone un nuevo terreno para la búsqueda de la verdad. La tercera parte es donde la tensión entre fe y razón alcanza su punto máximo, donde la verdad acerca de la salvación se revela no como un dogma, sino como una experiencia, como un proceso de transformación interior que cada ser humano debe atravesar por sí mismo. Esta parte no concluye con certezas, sino con la apertura de horizontes nuevos, con la sugerencia de que el viaje hacia la comprensión verdadera
está siempre apenas comenzando. Queremos hacer una pausa en este momento para dirigirse a los que está escuchando, a los que están viendo este contenido desde sus computadoras, sus teléfonos, desde distintos rincones del mundo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿En qué ciudad te encuentras? ¿Qué hora es en tu zona? Te invitamos a que escribas en los comentarios. Te contaría muchísimo saber desde qué país y ciudad observas estas palabras. ¿Qué hora marca tu reloj en este instante mientras reflexionamos juntos sobre estas ideas? Tu participación enriquece esta comunidad de pensadores, de seres que se atreven a cuestionar, que se niegan a aceptar respuestas fáciles. Además, si este contenido ha resonado con tu corazón, te pedimos algo profundo. Comparte este video con un amigo cercano, alguien que en tu corazón desea que reciba bendiciones en su familia, que encuentre claridad mental, que se libere de las cadenas del miedo infundado. A veces, el mejor acto de amor que podemos hacer por alguien es compartir el conocimiento que nos ha liberado. Transmite esto con el deseo genuino de que esa persona despierte a nuevas comprensiones, que su familia sea tocada por la gracia del entendimiento verdadero. Ahora, adentrémonos en el clímax de esta narración, en el momento donde todo lo que hemos discutido alcanza su expresión más radical y verdadera. Spinoza no propone una ruptura con lo divino, sino una reconstitución de nuestro entendimiento de lo divino basada completamente en la razón. En la tercera parte de su Ética, titulada Del origen y naturaleza de los afectos, Spinoza analiza cómo los seres humanos son afectados, cómo experimentan alegría y tristeza, cómo pasan de un estado de menor perfección a uno de mayor perfección, o viceversa. Y aquí el filósofo introduce algo que es casi revolucionario: la idea de que la salvación, el viaje hacia la autocomprensión, es en realidad un movimiento del alma del dominio de lo pasivo al dominio de lo activo, del reino de la imaginación fragmentada al de la razón coherente y potencialmente al del conocimiento intuitivo total. Este movimiento no es lineal, no es garantizado, no es fácil. Es una lucha constante, porque fuerzas externas, influencias de otros, circunstancias del entorno, constantemente amenazan con arrastrar al individuo de vuelta a la esclavitud de la pasividad. ¿Cómo podría describirse este clímax de manera más vívida? La historia de cada ser humano que despierta a la verdad es una muerte y un renacimiento simultáneamente. Muere la persona que era, la que aceptaba sin cuestionar, la que vivía en el miedo transmitido por generaciones, y nace la persona que puede pensar, que puede sentir la alegría de la comprensión, que puede actuar desde la profundidad de su propia naturaleza. Pero este proceso es penoso. ¿Acaso no debe serlo? Si realmente estamos hablando de una transformación fundamental del ser, no debería causar ruptura, conflicto, crisis. El individuo que comienza a pensar racionalmente entra en conflicto con la comunidad que lo rodea. Sus padres, sus amigos, sus maestros religiosos le dicen que está en el camino de la perdición. Lo aíslan, lo amenazan, lo seducen con promesas de reintegración si solo regresa a la fe. Y el individuo que está despertando debe estar dispuesto a perder todo lo que le ha sido querido si quiere seguir adelante. Debe estar dispuesto a estar solo, incomprendido, marcado como hereje si es necesario. Este es el precio de la libertad verdadera. Spinoza lo sabía porque lo vivió. Él fue excomulgado de su comunidad religiosa. Se le ordenó que no hablara a los padres excomulgados, que evitara cualquier interacción con aquellos que había conocido toda su vida. Sus escritos fueron prohibidos. Su reputación fue destruida. Pero, ¿acaso se arrepintió? ¿Acaso deseó regresar a la fe ciega? No hay evidencia de esto. En cambio, continuó trabajando, continuó escribiendo, continuó puliendo lentes ópticos, viviendo modestamente, rechazando todos los honores que le fueron ofrecidos, permaneciendo fiel a su verdad interior. ¿No es esta una forma de santidad más genuina que cualquier cosa que la Iglesia jamás haya producido? El santo de la fe ciega, que obedece mandamientos porque teme el castigo, ¿acaso no es un esclavo? Pero el santo de la razón, que sigue la verdad sin recompensa, sin la esperanza de un paraíso futuro, simplemente porque la verdad lo compele, ¿acaso no es verdaderamente libre? La tercera parte de esta filosofía de Spinoza sobre la salvación conduce a un territorio donde la religión y la razón dejan de ser opuestos
y se revelan como dos expresiones del mismo impulso, el impulso hacia la verdad. La religión en su forma corrupta, como institución de control, debe desaparecer, pero la religión en su forma verdadera, como un movimiento del alma hacia lo infinito, hacia la comprensión de nuestra conexión con el todo, podría ser salvada. Sin embargo, esto no sería el cristianismo medieval, ni el islam fundamentalista, ni el judaísmo ortodoxo. Sería algo completamente diferente, algo que aún no hemos visto claramente, pero cuyas semillas germinan en cada mente que se atreve a cuestionar, en cada corazón que rechaza el miedo como guía. ¿Cómo define finalmente Spinoza la salvación? No como un evento apocalíptico, no como una resurrección del cuerpo en un reino sobrenatural, no como una recompensa eterna por la obediencia. La salvación es simplemente el proceso de volverse cada vez más activo, de comprensiones cada vez más profundas, de capacidades cada vez más plenas. Es la experiencia del estar vivo en el sentido más completo, libre del miedo paralizante, libre de la culpa que destruye, libre de la esperanza ansiosa que nunca se satisface. Es como Spinoza lo expresaría, el amor de Dios, que en realidad es el amor por la verdad, por la realidad tal como es, incluso en su dureza y su indiferencia aparente. Este amor no es un sentimiento sentimental, sino una aceptación racional, una afirmación de la vida tal como es, una participación consciente en el ser. El clímax de esta narración debe reconocer algo que quizá es lo más provocador de todo. La verdad no puede ser enterrada para siempre, puede ser suprimida por años, por siglos incluso. Las autoridades pueden quemar libros, pueden perseguir a los que piensan diferente, pueden construir instituciones masivas para mantener la ilusión, pero la verdad es como una semilla plantada en la tierra. Mientras el suelo existe, mientras los seres humanos tengan la capacidad de pensar, la semilla crecerá. No puede ser detenida permanentemente. Spinoza escribió sus obras en el siglo XVII, cuando la represión era violenta y ubicua. Fue prohibido, fue olvidado durante un tiempo. Pero sus ideas no murieron. Pasaron a través de otros pensadores, fueron redescubiertas, fueron aplicadas en nuevos contextos, fueron reinterpretadas de maneras que el propio Spinoza quizá no hubiera anticipado. Y hoy, casi 400 años después de su muerte, sus ideas resurgen nuevamente, en parte porque las contradicciones que él identificó entre la fe ciega y la razón nunca han sido realmente resueltas. Las instituciones religiosas siguen tratando de mantener el control del pensamiento humano. Los gobiernos y corporaciones explotan el miedo y la ignorancia con la precisión de cirujanos. ¿Y por qué? Precisamente porque saben que donde hay comprensión verdadera, hay libertad. Donde hay libertad, hay la posibilidad de la resistencia. Donde hay resistencia, el poder ya no es absolutamente seguro. El clímax filosófico no puede ser un cierre definitivo porque la verdadera filosofía nunca se cierra. Siempre está abierta, siempre está cuestionándose a sí misma, siempre está dispuesta a ser corregida si las nuevas comprensiones lo requieren. Pero sí podemos llegar a una afirmación audaz. La salvación no depende de la fe, porque la fe es un atajo del intelecto, una entrega de la capacidad de pensar a poderes externos. La salvación solo puede surgir del conocimiento, del pensamiento propio, de la capacidad de cada individuo de examinar críticamente el mundo en el que vive y sus creencias sobre ese mundo. No es un conocimiento fácil de alcanzar. De hecho, es profundamente perturbador, porque requiere que el individuo se cuestione todo lo que ha sido enseñado como verdadero, todo lo que lo ha reconfortado en el pasado. Requiere la capacidad de estar con la incertidumbre, de habitar en el misterio sin necesidad de resolverlo prematuramente con respuestas falsas. Requiere humildad, porque uno debe reconocer que el conocimiento es siempre incompleto, que la realidad siempre supera nuestras categorías de pensamiento. Pero cuando una persona verdaderamente llega a ver el mundo de la manera que Spinoza lo veía, cuando comienza a experimentar la alegría de la comprensión, cuando siente cómo la cadena del miedo se va aflojando lentamente, algo ocurre que podría llamarse religioso en el sentido verdadero. No es una religión de los templos y los rituales, de las vestiduras ornamentadas y los pronunciamientos arcanos. Es una religión que surge naturalmente de la experiencia de estar vivo y consciente en un universo que, aunque impersonal,
posee una clase de belleza, de orden, de significado inmanente que no requiere ser sustentado por promesas de recompensas futuras. Es el descubrimiento de que lo sagrado no está en algún lugar distante en el cielo, sino aquí, ahora, en el acto mismo de pensar, de comprender, de ser. ¿Y qué sucede con aquellos que aún permanecen en la ilusión? Aquellos que continúan aferrándose a la fe ciega porque no tienen el coraje de cuestionar o porque las estructuras sociales que los rodean hacen imposible el libre pensamiento. Spinoza no los condena, porque entiende que son víctimas de circunstancias que están fuera de su control. El ser humano que es criado desde la infancia para creer sin cuestionar, que es educado en una comunidad donde toda disidencia es castigada severamente, que es constantemente amenazado con la perdición si abandona la fe, es en realidad un prisionero. ¿Pero acaso no merece compasión el prisionero mientras se trabaja para destruir las cárceles? Spinoza sugiere que sí, pero la compasión no debe ser confundida con el consentimiento. La verdad debe ser proclamada, los errores deben ser señalados, la ilusión debe ser expuesta. Hacerlo con amabilidad, sí, pero hacerlo sin comprometer la verdad, sin aceptar mentiras por el bien de la paz social. El clímax de esta narración se alcanza cuando comprendemos que la pugna entre fe y razón no es una pugna entre dos posiciones iguales. Una es un movimiento hacia la esclavitud, el otro un movimiento hacia la libertad. Una refuerza el miedo, el otro lo disminuye. Una requiere que renunciemos a nuestras capacidades de pensamiento, la otra las desarrolla plenamente. A lo largo de la historia, hemos visto el resultado de estas dos fuerzas en conflicto. Los períodos en que la fe ciega ha dominado han sido períodos de oscuridad, de persecución, de estancamiento intelectual. Los períodos en que la razón ha comenzado a abrirse paso, donde los hombres y mujeres se han atrevido a cuestionar la autoridad establecida, han sido períodos de progreso, de expansión del conocimiento humano, de reducción del sufrimiento causado por la ignorancia. ¿Acaso no es esto evidente? ¿Acaso no podemos ver en nuestro mundo contemporáneo cómo los países que han permitido la libertad de pensamiento y han abrazado el conocimiento científico han prosperado, mientras que aquellos gobernados por fundamentalismos religiosos permanecen atrapados en el subdesarrollo y la represión? Pero atención, porque aquí Spinoza añade una dimensión crucial que muchos revolucionarios han pasado por alto. La razón no es suficiente por sí sola. La razón sin pasión, sin amor, sin la capacidad de conectar intelectualmente con el todo, es fría, estéril, potencialmente tan opresiva como la fe. La verdadera salvación, el verdadero movimiento hacia la libertad, ocurre cuando la razón y la emoción, cuando el entendimiento y el sentimiento se unen en una experiencia única de comprensión. Spinoza lo llamaba el tercer género de conocimiento, la intuición intelectual del todo. En este estado la persona no solo entiende que es parte de una realidad infinita, sino que lo siente, lo experimenta, vive esa verdad en cada fibra de su ser. Es un estado donde la alegría, la libertad, el amor y la comprensión se vuelven indistinguibles. Esta es la promesa de Spinoza, no una promesa de un paraíso futuro en un cielo imaginario, sino la promesa de que aquí y ahora, en esta vida, es posible experimentar algo que trasciende completamente el miedo, la culpa y la ansiedad que caracteriza la existencia de la mayoría de la humanidad. ¿Cómo se alcanza esto? No mediante prácticas rituales, no mediante la sumisión a autoridades religiosas, no mediante la fe en dogmas no verificables. Se alcanza mediante el desarrollo constante del pensamiento propio, mediante la lectura, mediante la conversación con mentes diferentes, mediante la disposición a ser desafiado y a desafiar, mediante la creación de comunidades de pensadores libres que se apoyan mutuamente en su búsqueda de la verdad. Se alcanza mediante la acción deliberada de cultivar la alegría, en lugar de permitir que el miedo nos gobierne. Se alcanza mediante el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y la humildad de aceptar que hay siempre más que aprender. Se alcanza mediante el amor por la verdad, que es lo suficientemente fuerte como para estar dispuesto a perder todo por ella. El mensaje final de Spinoza, si podemos condensarlo en una sola frase, es este: la salvación no es un regalo celestial reservado para los obedientes, sino el fruto del conocimiento, la libertad y la autocomprensión. No requiere intermediarios,
No requiere instituciones, no requiere el perdón de sacerdotes ataviados con vestiduras ceremoniales. Solo requiere que tengas el coraje de pensar por ti mismo, de cuestionar lo que se te ha enseñado, de abrirte a la posibilidad de que la verdad es más grande, más extraña y más hermosa de lo que cualquier religión ha imaginado. Y sí, esto implica que debes estar dispuesto a abandonar las ilusiones que te han reconfortado. Sí, esto implica que debes estar preparado para estar solo si es necesario, para ser malentendido, para ser atacado por aquellos cuyos intereses se ven amenazados por tu despertar. Pero el premio, la alegría de vivir verdaderamente, de comprender realmente, de ser libre de verdad, vale la pena cualquier sacrificio. Así culmina esta larga reflexión sobre Spinoza y la salvación del conocimiento. La verdad, cuando es proclamada, cuando es vivida, cuando es compartida, tiene una resonancia que el miedo no puede contener indefinidamente. Las ideas de Spinoza fueron censuradas, quemadas, olvidadas aparentemente, pero surgieron nuevamente en Hegel, en Marx, en Freud, en Einstein, en todas las mentes que se atrevieron a pensar diferente y que encontraron en Spinoza un precursor, un guía, una validación de que el camino de la razón y la libertad era posible. Y lo seguirá siendo, porque mientras haya seres humanos con capacidad de pensar, mientras exista la capacidad de cuestionar y reflexionar, la verdad no podrá ser enterrada para siempre. Emergerá nuevamente, en nuevas formas, en nuevos contextos, pero siempre con la misma insistencia de quien ha visto la realidad tal como es, y no puede ser engañado nuevamente por las sombras en la caverna. Este es el legado de Spinoza, y esta es la promesa de la verdad, que es más fuerte que cualquier institución, más persistente que cualquier represión, y finalmente, inevitable. La salvación es posible, pero no a través de la fe ciega, solo a través del conocimiento, la razón, la libertad de pensar y el coraje de vivir de acuerdo a la verdad que hemos descubierto en nosotros mismos. La segunda parte de esta narrativa nos conduce a las profundidades del conflicto entre la fe ciega y la razón lúcida, entre el dogma transmitido por la tradición y el conocimiento que se adquiere a través del entendimiento. Spinoza no fue el primero en cuestionar la religión institucional, pero fue quizá el más radical en sus implicaciones. Descartes había dudado sistemáticamente de todo lo que podía ser dudado, pero al final permitió que Dios entrara nuevamente en su filosofía, como una solución necesaria a los problemas que la razón no podía resolver por sí sola. Spinoza, sin embargo, no permitió esta escapatoria. Para él, la razón no necesitaba ser salvada por la fe, sino que podía mantenerse completamente pura, y la fe, cuando es verdadera, no es otra cosa que la aceptación racional de la realidad tal como es, sin el velo de las ilusiones teológicas. Aquí es donde la herejía de Spinoza adquiere toda su magnitud. No se trata simplemente de negar la validez de la fe, sino de proponer que la fe auténtica es imposible en presencia del conocimiento verdadero. O bien comprendemos la realidad racionalmente, o bien caemos en la ilusión de creer en ficciones reconfortantes. No puede haber una síntesis, un compromiso, una coexistencia pacífica entre ambas. El conflicto entre fe y razón es, en realidad, un conflicto entre dos órdenes de realidad completamente diferentes. La fe, en su forma más primitiva, opera en el nivel que Spinoza llamaba el primer género de conocimiento, la imaginación basada en experiencias fragmentadas y sensaciones aisladas. Cuando el creyente se entera de que Dios ama a los justos y castiga a los malvados, esta es información que llega a él de manera casual, dependiendo de lo que ha escuchado de boca de predicadores, lo que ha leído en escrituras cuya autoría es cuestionable, lo que sus padres le enseñaron desde la infancia. No hay un proceso racional de verificación, no hay una cadena lógica que conecte premisas válidas con conclusiones necesarias. Simplemente se acepta porque se nace dentro de una tradición que la sostiene, porque la comunidad la acepta, porque rechazarla implicaría consecuencias sociales devastadoras. La fe es, en este sentido, un acto de sometimiento a la autoridad, no un acto de comprensión. Por el contrario, la razón, el segundo género de conocimiento, en la clasificación espinosista, comienza cuando el ser humano tiene la capacidad de reconocer patrones,
de extraer principios generales de las observaciones particulares, de construir una visión coherente del mundo que no dependa de relatos contradictorios o autoridades no verificables. Pero ¿acaso no percibe el lector un cierto consuelo en la fe? ¿No ofrece la religión una respuesta a las preguntas más profundas que atormentan el alma humana? La Iglesia siempre ha explotado este hecho, proclamando que la fe ofrece significado, propósito, consuelo en tiempos de sufrimiento. Y ciertamente, si el precio es la verdad, muchos están dispuestos a pagarlo. Pero Spinoza sugiere algo radical. El consuelo basado en la ilusión es finalmente un consuelo que no conforta, porque en los momentos de mayor angustia, cuando toda la estructura de creencias es confrontada por la realidad brutal, el derrumbe es completo. La fe construida sobre arena no puede mantenerse cuando la razón sopla sobre ella. Sin embargo, hay un tipo de consuelo que surge del conocimiento mismo, de la comprensión de que somos parte de una realidad ordenada, coherente, infinita, en la que incluso nuestro sufrimiento tiene un lugar y una razón. Este consuelo es más profundo, porque no depende de la ignorancia, sino que crece junto con nuestro entendimiento. Spinoza fue, sin dudarlo, un hereje. ¿Pero qué significa realmente ser hereje? La palabra misma viene del griego hairesis, que simplemente significa elección. Un hereje es alguien que elige pensar de manera diferente a como se le ordena pensar. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe era aún nueva y estaba en proceso de solidificarse, había múltiples interpretaciones del significado de Jesús, de la naturaleza de Dios, de la relación entre lo divino y lo humano. Algunos de estos puntos de vista fueron elegidos como ortodoxia, mientras que otros fueron marcados como herejía. Pero, ¿sobre qué base se hizo esta selección? ¿Era realmente una búsqueda de la verdad o era un ejercicio de poder político disfrazado de teología? La historia sugiere lo segundo. Los concilios ecuménicos que decidieron qué sería considerado verdadero y qué falso eran en realidad asambleas políticas donde el emperador, los obispos poderosos y las autoridades civiles tomaban decisiones que tenían más que ver con la consolidación del poder que con el descubrimiento de la verdad divina. Y así, la herejía se convirtió en cualquier cosa que amenazara el status quo, cualquier interpretación que permitiera a los creyentes comunes pensar por sí mismos, cualquier idea que sugiriera que la verdad religiosa podía ser accesible sin intermediarios eclesiásticos. Spinoza, en el siglo XVII, era heredero de todo este bagaje histórico, pero también de un nuevo desarrollo intelectual, el nacimiento del método científico y el pensamiento ilustrado. Él vio claramente que el conflicto entre fe y razón era irreconciliable bajo las premisas en que la religión institucional lo planteaba. Si la razón decía que el universo se rige por leyes naturales causales, entonces no podía haber milagros, no podía haber intervenciones sobrenaturales, no podía haber suspensiones de las leyes de la naturaleza. Si la física decía que los cuerpos actúan de acuerdo a sus propias naturalezas y causas, entonces no podía haber un Dios que literalmente mueve los cielos de acuerdo a su voluntad caprichosa. Si la biología revelaba que los organismos evolucionan, se adaptan, generan nuevas formas de vida, entonces no podía haber una creación especial de cada especie por un acto divino consciente. La contradicción era fundamental, no periférica, y la única manera de mantener la fe en la antigüedad era mediante la represión intelectual, la prohibición de hacer ciertas preguntas, la criminalización del pensamiento independiente. Aquí surge una pregunta que el narrador debe formular directamente a quien escucha. ¿Acaso la institución religiosa no ha cometido un crimen más grave que cualquier herejía, al mantener en la ignorancia a generaciones de seres humanos, al prohibir el libre pensamiento, al castigar a aquellos que se atrevían a pensar diferente? ¿No ha la Iglesia traicionado lo que debería haber sido su verdadera misión? Si la verdad es divina, si Dios es verdad como las tradiciones afirman, entonces, ¿no debería la institución que representa a Dios estar del lado de la verdad, sin importar dónde ésta conduzca? Pero en su lugar, la Iglesia siempre ha estado del lado del poder, del mantenimiento del orden establecido, de la prevención del cambio. La herejía de Spinoza consistía precisamente en este reconocimiento, que la verdad no puede ser protegida por la represión,
que la razón no puede ser silenciada permanentemente, que más temprano o más tarde, la humanidad despertará del sueño de la fe ciega y abrirá los ojos a la realidad desnuda. La lucidez de Spinoza consistía en ver esto con una claridad cristalina. No era un ateo en el sentido que posteriormente se entendería el ateísmo, es decir, como una negación de todo lo divino. Spinoza amaba a Dios, si es que podemos usar esa palabra. Lo que amaba era la razón, el conocimiento, la verdad de lo que existe. Su Dios era completamente diferente al Dios de la teología tradicional. No era una persona consciente que juzga y castiga, no era un ser que interviene en la historia, no era un padre amoroso que recompensa a los buenos. Su Dios era la totalidad, la sustancia, la realidad misma expresada en sus infinitos atributos. Este concepto de lo divino es, en muchos sentidos, más profundo que cualquier antropomorfización teológica. Es un concepto que abarca tanto a los que creen en Dios de manera tradicional como a aquellos que no creen en nada, que unifica la ciencia con lo sagrado, que ve las leyes de la naturaleza como las leyes de Dios mismo expresadas en el lenguaje de la matemática. ¿No es esta una forma de divinidad más exaltada que la de un demiurgo que se comporta como un príncipe oriental, caprichoso e irracional? Spinoza comprendió que la salvación, bajo cualquier concepto verdadero, no puede depender de la fe, porque la fe es un acto de sumisión que perpetúa la esclavitud mental de quien la sostiene. Cuando un ser humano cree por fe, cuando acepta proposiciones, no porque las haya entendido, sino porque le han ordenado creerlas, ese ser humano pierde su capacidad de actuar desde su propia naturaleza. Se convierte en un títere, manipulado por fuerzas externas. La verdadera libertad, la verdadera salvación, en el sentido que Spinoza la entiende, consiste en el despliegue de la propia naturaleza, en la actualización de la capacidad de pensar, de entender, de actuar de acuerdo a la inteligencia propia. Cuando un individuo alcanza este estado, se libera del miedo, porque comprende las causas de las cosas, se libera de la culpa, porque reconoce que sus acciones son necesarias, se libera de la esperanza ansiosa, porque no depende de eventos futuros inciertos para su satisfacción. En su lugar surge la alegría, la satisfacción de existir, de pensar, de comprender. El miedo ha sido siempre el motor secreto de la religión institucional. ¿Acaso no es así? El miedo al infierno, el miedo al castigo divino, el miedo a la separación de Dios, el miedo a la condenación eterna, el miedo a que si se comete un pecado, si se quebranta una regla, si se piensa un pensamiento prohibido, se pierda la salvación para siempre. Este miedo es constantemente alimentado desde los púlpitos, es inscrito en los rituales, es reforzado a través de historias de santos torturados, de demonios hambrientos, de fuego eterno. Un niño es aterrorizado en la catequesis, recibe imágenes de horror, tiene implantado en su psique una asociación entre el pensamiento independiente y la perdición. Y entonces, ¿cómo puede ese niño, cuando crece, liberarse de las cadenas que le fueron colocadas? Spinoza dice que el camino es el conocimiento, no el conocimiento fingido que la Iglesia ofrece, sino el conocimiento verdadero de la realidad. Cuando una persona comienza a pensar racionalmente, cuando empieza a estudiar la naturaleza, cuando lee libros que no están permitidos, cuando habla con personas que piensan diferente, las cadenas comienzan a aflojarse. Y aunque el miedo no desaparece de la noche a la mañana, porque está profundamente arraigado en el inconsciente, comienza un proceso de liberación. La narración conduce ahora a la tercera y final parte de esta reflexión, al momento en que todo converge en un clímax filosófico que no ofrece respuestas fáciles, sino que propone un nuevo terreno para la búsqueda de la verdad. La tercera parte es donde la tensión entre fe y razón alcanza su punto máximo, donde la verdad acerca de la salvación se revela no como un dogma, sino como una experiencia, como un proceso de transformación interior que cada ser humano debe atravesar por sí mismo. Esta parte no concluye con certezas, sino con la apertura de horizontes nuevos, con la sugerencia de que el viaje hacia la comprensión verdadera está siempre apenas comenzando. Queremos hacer una pausa en este momento para dirigirse a los que están escuchando, a los que están viendo este contenido desde sus computadoras, sus teléfonos, desde distintos rincones del mundo. ¿Desde dónde estás viendo esto?
¿En qué ciudad te encuentras? ¿Qué hora es en tu zona? Te invitamos a que escribas en los comentarios. Te contaría muchísimo saber desde qué país y ciudad observas estas palabras, qué hora marca tu reloj en este instante, mientras reflexionamos juntos sobre estas ideas que desafían los fundamentos de lo que hemos sido enseñados a creer. Tu participación enriquece esta comunidad de pensadores, de seres que se atreven a cuestionar, que se niegan a aceptar respuestas fáciles, que buscan la verdad sin importar el costo que esto pueda traer a sus vidas. Además, si este contenido ha resonado con tu corazón, si has sentido que algo despierta en tu interior mientras escuchas estas palabras sobre Spinoza, sobre la razón, sobre la verdadera naturaleza de la salvación, te pedimos algo profundo y significativo. Comparte este video con un amigo cercano, alguien que en tu corazón deseas que reciba bendiciones en su familia, que encuentre claridad mental, que se libere de las cadenas del miedo infundado. A veces, el mejor acto de amor que podemos hacer por alguien es compartir el conocimiento que nos ha liberado. Transmite esto con el deseo genuino de que esa persona despierte a nuevas comprensiones, que su familia sea tocada por la gracia del entendimiento verdadero, que en su hogar reinen la paz que viene del conocimiento, no el terror que viene de la ignorancia. Ahora, adentrémonos completamente en el clímax de esta narración, en el momento donde todo lo que hemos discutido alcanza su expresión más radical y verdadera. Spinoza no propone una ruptura con lo divino, sino una reconstitución de nuestro entendimiento de lo divino basada completamente en la razón. En la tercera parte de su Ética, titulada Del origen y naturaleza de los afectos, Spinoza analiza cómo los seres humanos son afectados, cómo experimentan alegría y tristeza, cómo pasan de un estado de menor perfección a uno de mayor perfección, o viceversa. Y aquí el filósofo introduce algo que es casi revolucionario: la idea de que la salvación, el viaje hacia la autocomprensión, es en realidad un movimiento del alma del dominio de lo pasivo al dominio de lo activo, del reino de la imaginación fragmentada al de la razón coherente y potencialmente al del conocimiento intuitivo total. Este movimiento no es lineal, no es garantizado, no es fácil, es una lucha constante, porque fuerzas externas, influencias de otros, circunstancias del entorno, constantemente amenazan con arrastrar al individuo de vuelta a la esclavitud de la pasividad. Es como si el ser humano estuviera continuamente confrontado con dos caminos: el camino de la menor resistencia, que es aceptar lo que se le dice, obedecer los mandamientos, vivir en el miedo, ser pasivo; y el camino de la mayor dificultad, que es pensar por sí mismo, cuestionar la autoridad, confrontar la verdad incluso cuando duele, ser activo. ¿Cómo podría describirse este clímax de manera más vívida? La historia de cada ser humano que despierta a la verdad es una muerte y un renacimiento simultáneamente. Muere la persona que era, la que aceptaba sin cuestionar, la que vivía en el miedo transmitido por generaciones de ancestros que también fueron manipulados. La muerte de esa persona no es metafórica, es profundamente real. Todo lo que daba sentido a su existencia, todo aquello en lo que había puesto su fe, todo lo que la comunidad le había enseñado que era verdadero y sagrado, se derrumba como un castillo de naipes cuando el viento de la razón sopla sobre él. Y simultáneamente nace la persona que puede pensar, que puede sentir la alegría de la comprensión, que puede actuar desde la profundidad de su propia naturaleza. Pero este proceso es profundamente penoso, visceralmente doloroso. ¿Acaso no debe serlo? Si realmente estamos hablando de una transformación fundamental del ser, de un cambio en la estructura misma de cómo se experimenta la realidad, ¿no debería causar ruptura, conflicto, crisis existencial? El individuo que comienza a pensar racionalmente entra en conflicto irreconciliable con la comunidad que lo rodea. Sus padres, criados en la misma ilusión que se supone que debe abandonar, lo aman pero no lo comprenden. Le dicen que está en el camino de la perdición, que el diablo lo está tentando, que si continúa por este camino, se alejará de Dios y de su salvación eterna. Sus amigos, sus maestros religiosos, sus mentores espirituales lo aíslan, lo amenazan, lo seducen con promesas de reintegración si solo regresa a la fe. Lo tienta con la seguridad del grupo, con la sensación de pertenencia que viene de la aceptación comunal.
Y el individuo que está despertando, que está experimentando los primeros dolores de la conciencia verdadera, debe estar dispuesto a perder todo lo que le ha sido querido si quiere seguir adelante. Debe estar dispuesto a estar solo, incomprendido, marcado como hereje, como traidor a su tradición, como alguien que ha abandonado a su pueblo y sus dioses ancestrales. Debe estar dispuesto a la posibilidad de la excomunión, del exilio social, de la pérdida de toda posición de poder o reconocimiento en su comunidad de origen. Este es el precio de la libertad verdadera, la libertad que Spinoza ofrecía. Spinoza lo sabía porque lo vivió en carne propia, no teóricamente sino en la realidad concreta de su existencia. Él fue excomulgado de su comunidad religiosa judía a la edad de 24 años. Se le ordenó que no hablara a los padres excomulgados, que evitara cualquier interacción con aquellos que había conocido toda su vida. Sus escritos fueron prohibidos por la autoridad religiosa. Su reputación fue destruida en los círculos que le importaban. Sus ideas fueron asociadas con el ateísmo y la blasfemia. ¿Pero acaso se arrepintió alguna vez? ¿Acaso deseó en algún momento regresar a la fe ciega que le había proporcionado seguridad en su infancia? No hay evidencia histórica de esto. En cambio, continuó trabajando en silencio, continuó escribiendo sus ideas más radicales, continuó puliendo lentes ópticas como forma de sustento, viviendo modestamente en La Haya, rechazando todos los honores académicos que le fueron ofrecidos, permaneciendo fiel a su verdad interior incluso cuando esto significaba vivir una vida de relativo aislamiento. ¿No es esta una forma de santidad más genuina que cualquier cosa que la Iglesia jamás haya producido? El santo de la fe ciega, que obedece mandamientos porque teme el castigo, que reza porque espera recompensa, que ayuda a otros porque le han dicho que esto lo aproximará a Dios, ¿acaso no es un esclavo? Pero el santo de la razón, que sigue la verdad sin recompensa, sin la esperanza de un paraíso futuro, simplemente porque la verdad lo compele internamente, porque su razón lo obliga a ser honesto con lo que ve, ¿acaso no es verdaderamente libre? ¿Acaso no es esta una forma de santidad infinitamente superior? La tercera parte de esta filosofía de Spinoza sobre la salvación conduce a un territorio donde la religión y la razón dejan de ser opuestos irreconciliables y se revelan como dos expresiones del mismo impulso humano fundamental, el impulso hacia la verdad. La religión en su forma corrupta, como institución de control social, como mecanismo para mantener el poder de una clase sacerdotal, debe desaparecer inevitablemente. La historia lo demuestra. Las instituciones religiosas pierden poder en la medida que la educación se expande, que el acceso al conocimiento se democratiza, que las personas aprenden a pensar por sí mismas. Pero la religión en su forma verdadera, como un movimiento del alma hacia lo infinito, hacia la comprensión de nuestra conexión con el todo, hacia la experiencia de lo sagrado inmanente en la naturaleza misma, podría ser salvada, podría ser redimida. Sin embargo, esto no sería el cristianismo medieval que quemaba herejes, ni el islam fundamentalista que oprime a las mujeres y castiga el pensamiento libre, ni el judaísmo ortodoxo que atrapa a sus fieles en un laberinto de rituales sin sentido. Sería algo completamente diferente, algo revolucionario, algo que aún no hemos visto claramente en la historia, pero cuyas semillas germinan en cada mente que se atreve a cuestionar, en cada corazón que rechaza el miedo como guía de su existencia, en cada comunidad que se atreve a buscar la verdad sin la mediación de autoridades autoproclamadas. ¿Cómo define finalmente Spinoza la salvación? No como un evento apocalíptico, no como una resurrección del cuerpo en un reino sobrenatural, no como una recompensa eterna por la obediencia a mandamientos arbitrarios. La salvación es simplemente, pero profundamente, el proceso de volverse cada vez más activo en el sentido filosófico que Spinoza le da al término. Es el movimiento hacia comprensiones cada vez más profundas, hacia capacidades cada vez más plenas de pensar y actuar, hacia una vida en la que el individuo es la causa de sus propias acciones y no simplemente un títere de fuerzas externas. Es la experiencia del estar vivo en el sentido más completo y radical, libre del miedo paralizante que ha caracterizado la existencia humana bajo el dominio de las religiones institucionalizadas, libre de la culpa que destruye y que ha sido el principal instrumento de control de los sacerdotes, libre de la esperanza ansiosa que nunca se satisface
porque siempre apunta a un futuro que nunca llega. Es como Spinoza lo expresaría con precisión, el amor de Dios, que en realidad es el amor por la verdad, por la realidad tal como es, incluso en su dureza aparente, incluso en su indiferencia al drama personal de cada ser humano. Este amor no es un sentimiento sentimental basado en la emoción ciega, sino una aceptación racional profunda, una afirmación de la vida tal como es, una participación consciente y deliberada en el ser. El clímax de esta narración debe reconocer algo que quizá es lo más provocador de todo lo que Spinoza propone. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esto es lo que la Iglesia nunca ha entendido completamente, o quizá lo entiende demasiado bien, y por eso continúa reprimiendo el libre pensamiento. Puede ser suprimida por años, por siglos incluso, mediante la represión violenta y sistemática. Las autoridades pueden quemar libros, pueden perseguir a los que piensan diferente, pueden construir instituciones masivas de control mental para mantener la ilusión viva en las mentes de millones. Pero la verdad es como una semilla plantada en la tierra. Mientras el suelo existe, mientras los seres humanos tengan la capacidad neurológica de pensar críticamente, mientras haya la posibilidad del cuestionamiento, la semilla crecerá. No puede ser detenida permanentemente. Es como si la verdad tuviera una fuerza propia, una persistencia que trasciende cualquier esfuerzo humano por suprimirla. Spinoza escribió sus obras en el siglo XVII, cuando la represión era violenta y ubicua, cuando los libros prohibidos podían llevar a la persecución y la muerte. Fue prohibido, fue olvidado aparentemente durante un tiempo. Sus escritos fueron colocados en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Su reputación fue destruida por los guardianes de la ortodoxia. Pero sus ideas no murieron. No podían morir porque estaban basadas en la verdad. Pasaron a través de otros pensadores, fueron redescubiertas, fueron reinterpretadas en nuevos contextos, fueron aplicadas en formas que el propio Spinoza quizá no hubiera anticipado. Su influencia se ve en Hegel, que tomó su concepto de la sustancia infinita, pero lo transformó en el espíritu absoluto del idealismo alemán. Se ve en Marx, que utilizó la estructura causal de Spinoza, pero la aplicó al análisis del materialismo histórico. Se ve en Freud, que vio en Spinoza un precursor de la teoría psicoanalítica porque comprendió los procesos inconscientes que gobiernan la conducta humana. Se ve en Einstein, que cuando leyó a Spinoza reconoció en él una mente afín, alguien que había entendido que la realidad es más grande y más compleja de lo que nuestros conceptos ordinarios pueden capturar. Y hoy, casi 400 años después de su muerte en 1677, las ideas de Spinoza resurgen nuevamente, en parte porque las contradicciones que él identificó entre la fe ciega y la razón nunca han sido realmente resueltas. Siguen siendo tan virales, tan pertinentes, tan explosivas como lo eran en el siglo XVII. Las instituciones religiosas siguen tratando de mantener el control del pensamiento humano, aunque ahora con métodos más sofisticados que la hoguera, el control de los medios, la censura educativa, la marginación de aquellos que cuestionan, la estigmatización de los ateos o agnósticos. Los gobiernos y corporaciones explotan el miedo y la ignorancia con la precisión de cirujanos, cultivando la confusión para mantener a las masas en un estado de sumisión. ¿Y por qué? Precisamente porque saben, en lo más profundo de su comprensión táctica del poder, que donde hay comprensión verdadera, hay libertad. Donde hay libertad, hay la posibilidad de la resistencia. Donde hay resistencia, donde hay gente que piensa por sí misma, el poder ya no es absolutamente seguro, ya no puede ejercerse de manera totalitaria. La verdad es subversiva precisamente porque libera, y los que se benefician del mantenimiento de la ignorancia lo saben muy bien. Por eso la reprimen, por eso persiguen a los pensadores, por eso el conocimiento es constantemente censurado o distorsionado, pero no pueden detenerla completamente, porque la verdad tiene una fuerza que trasciende los mecanismos de represión. El clímax filosófico no puede ser un cierre definitivo porque la verdadera filosofía nunca se cierra sobre sí misma en una respuesta final. Siempre está abierta, siempre está cuestionándose a sí misma, siempre está dispuesta a ser corregida, revisada, transformada si nuevas comprensiones lo requieren. Pero sí podemos llegar a una afirmación audaz, una tesis radical
que sacude los fundamentos de lo que hemos sido enseñados. La salvación no es un regalo celestial reservado para los obedientes, para aquellos que han cumplido correctamente los rituales, para aquellos que han pagado sus diezmos o visitado los templos el número correcto de veces. La salvación no depende de intermediarios, de sacerdotes que interpreten textos antiguos cuya autenticidad es cuestionable. La salvación solo puede surgir del conocimiento, del pensamiento propio, de la capacidad de cada individuo de examinar críticamente el mundo en el que vive y las creencias que ha heredado sobre ese mundo. No es un conocimiento fácil de alcanzar. De hecho, es profundamente perturbador, porque requiere que el individuo se cuestione todo lo que ha sido enseñado como verdadero desde la infancia, todo lo que lo ha reconfortado en momentos de angustia. Requiere la capacidad de estar con la incertidumbre, de habitar en el misterio sin la necesidad compulsiva de resolverlo prematuramente con respuestas falsas. Requiere humildad radical, porque uno debe reconocer que el conocimiento es siempre incompleto, que la realidad siempre supera nuestras categorías ordinarias de pensamiento, que lo que creemos saber hoy puede ser refutado mañana por nuevas evidencias. Pero cuando una persona verdaderamente llega a ver el mundo de la manera que Spinoza lo veía, cuando comienza a experimentar la alegría genuina de la comprensión, cuando siente cómo la cadena del miedo se va aflojando lentamente, pero permanentemente, en su psique, cuando la culpa que ha gobernado sus acciones comienza a disolverse en la comprensión de la necesidad causal, algo ocurre que podría llamarse religioso en el sentido verdadero, en el sentido que trasciende todas las religiones institucionalizadas. No es una religión de los templos ostentosos y los rituales grandilocuentes, de las vestiduras ornamentadas y los pronunciamientos arcanos dictados desde posiciones de poder. Es una religión que surge naturalmente de la experiencia de estar vivo y consciente en un universo que, aunque impersonal en su estructura, posee una clase de belleza profunda, de orden matemático, de significado inmanente, que no requiere ser sustentado por promesas de recompensas futuras o amenazas de castigos eternos. Es el descubrimiento de que lo sagrado no está en algún lugar distante en los cielos, separado de este mundo, esperando a los muertos. Lo sagrado está aquí, ahora, en el acto mismo de pensar racionalmente, de comprender la naturaleza, de ser consciente de la propia existencia. Lo divino reside en la naturaleza misma, en los procesos causales que gobiernan todo lo que existe, en las leyes que pueden ser descubiertas a través de la investigación rigurosa. ¿Y qué sucede con aquellos que aún permanecen atrapados en la ilusión de la fe ciega? Aquellos que continúan aferrándose obsesivamente a la fe porque no tienen el coraje de cuestionar o porque las estructuras sociales que los rodean hacen tan arriesgado e imposible el libre pensamiento. Spinoza no los condena moralmente, porque entiende profundamente que son víctimas de circunstancias que están fuera de su control individual. El ser humano que es criado desde la infancia más temprana para creer sin cuestionar nunca, que es educado dentro de una comunidad donde toda disidencia es castigada severamente, que es constantemente amenazado con la perdición y el tormento eterno si abandona la fe, es en realidad un prisionero de guerra, es una víctima de una violencia que es tanto mental como espiritual. ¿Pero acaso no merece compasión el prisionero mientras se trabaja políticamente y filosóficamente para destruir las cárceles que lo mantienen cautivo? Spinoza sugiere que sí merece compasión, pero la compasión no debe ser nunca confundida con el consentimiento, con la aceptación de las mentiras que mantienen al prisionero encadenado. La verdad debe ser proclamada, incluso si esto causa dolor. Los errores deben ser señalados claramente, sin ambigüedad. La ilusión debe ser expuesta a la luz de la razón. Hacerlo con amabilidad, sí, con pedagogía cuidadosa, pero hacerlo sin comprometer la verdad, sin aceptar mentiras por el bien de la paz social o la estabilidad comunitaria. Como dijo Spinoza, la verdad hace su propio camino. El clímax de esta narración se alcanza cuando comprendemos profundamente que la pugna entre fe y razón no es una pugna entre dos posiciones igualmente válidas que merecen respeto igual. Una es fundamentalmente un movimiento hacia la esclavitud mental, hacia la dependencia perpetua de autoridades externas. El otro es un movimiento hacia la libertad verdadera, hacia la autocomprensión.
Una refuerza el miedo como mecanismo de control. El otro lo disminuye gradualmente mediante la comprensión. Una requiere que renunciemos completamente a nuestras capacidades innatas de pensamiento crítico, que sofoquemos la curiosidad natural. La otra las desarrolla plenamente, las cultiva, las exalta. A lo largo de la historia, en un nivel observable, hemos visto el resultado de estas dos fuerzas en conflicto constante. Los periodos en que la fe ciega ha dominado sin oposición han sido periodos de oscuridad intelectual, de persecución científica, de estancamiento tecnológico. Los periodos en que la razón ha comenzado a abrirse paso, donde los hombres y mujeres se han atrevido a cuestionar la autoridad establecida, donde las universidades han podido investigar libremente, han sido periodos de aceleración del progreso humano, de expansión exponencial del conocimiento, de reducción del sufrimiento causado directamente por la ignorancia. ¿Acaso no es esto evidente para quien quiera ver? ¿Acaso no podemos ver claramente en nuestro mundo contemporáneo cómo los países que han permitido la libertad de pensamiento, que han invertido en educación crítica, que han abrazado la investigación científica sin restricciones religiosas, han prosperado enormemente, mientras que aquellos gobernados rígidamente por fundamentalismos religiosos permanecen atrapados en el subdesarrollo y la represión? Pero atención, porque aquí Spinoza añade una dimensión crucial que muchos revolucionarios ateos posteriores han pasado por alto de manera lamentable. La razón pura, sin contexto emocional, sin pasión, sin la capacidad de conectar a nivel visceral y emocional con el todo, es fría, estéril, potencialmente tan opresiva como la fe ciega que pretende superar. Un régimen totalitario basado en la razón instrumental, donde se elimina la emoción en nombre de la lógica, puede ser tan destructivo como un régimen religioso. La verdadera salvación, el verdadero movimiento hacia la libertad genuina, ocurre cuando la razón y la emoción, cuando el entendimiento intelectual y el sentimiento afectivo se unen en una experiencia única de comprensión holística. Spinoza lo llamaba el tercer género de conocimiento, la intuición intelectual del todo. En este estado superior de comprensión, la persona no solo entiende abstractamente que es parte de una realidad infinita, sino que lo siente en el cuerpo, lo experimenta, vive esa verdad constantemente en cada fibra de su ser físico y espiritual. Es un estado donde la alegría de existir, la libertad de pensar, el amor por la verdad y la comprensión racional se vuelven prácticamente indistinguibles. Es un estado de integración total de la personalidad alrededor de la verdad. Esta es la promesa más profunda de Spinoza, no una promesa de un paraíso futuro en un cielo imaginario que existe en las nubes, sino la promesa de que aquí y ahora, en esta vida única que tenemos, es posible experimentar algo que trasciende completamente el miedo paralizante, la culpa destructiva y la ansiedad existencial que caracterizan la existencia de la mayoría de la humanidad. ¿Cómo se alcanza este estado trascendente de comprensión? No mediante prácticas rituales repetidas sin entendimiento, no mediante la sumisión a autoridades religiosas que pretenden tener respuestas definitivas, no mediante la fe en dogmas que no pueden ser verificados ni probados. Se alcanza mediante el desarrollo constante, incesante, de las propias capacidades de pensamiento. Se alcanza mediante la lectura amplia de obras que expanden la mente. Se alcanza mediante la conversación profunda con mentes diferentes de la propia, que desafían nuestras suposiciones. Se alcanza mediante la disposición psicológica a ser desafiado radicalmente, a desafiar a otros con inteligencia y rigor. Se alcanza mediante la creación deliberada de comunidades de pensadores libres que se apoyan mutuamente en su búsqueda de la verdad. Se alcanza mediante el acto deliberado de cultivar la alegría como respuesta a la vida en lugar de permitir que el miedo nos gobierne absolutamente. Se alcanza mediante el reconocimiento honesto de nuestras propias limitaciones cognitivas y la humildad de aceptar que siempre hay más que aprender, que el viaje nunca termina. Se alcanza mediante el amor profundo por la verdad, que es lo suficientemente fuerte como para estar dispuesto a perder todo por ella: la comunidad, la familia, la seguridad económica, si es necesario. El mensaje final de Spinoza, si podemos condensarlo en una sola frase de poder, es este:
La salvación no es un regalo celestial reservado exclusivamente para los obedientes, sino el fruto del conocimiento, de la libertad intelectual y de la autocomprensión radical. No requiere intermediarios, no requiere instituciones jerárquicas, no requiere el perdón de sacerdotes ataviados con vestiduras ceremoniales. Solo requiere que tengas el coraje existencial de pensar por ti mismo, de cuestionar lo que te ha sido enseñado como verdadero, de abrirte a la posibilidad de que la verdad es más grande, más extraña y más hermosa de lo que cualquier religión institucionalizada jamás ha imaginado. Y sí, esto implica que debes estar dispuesto a abandonar las ilusiones reconfortantes que te han apuntalado en el pasado. Sí, esto implica que debes estar preparado para estar solo si es necesario, para ser malentendido por aquellos que amas, para ser atacado y ridiculizado por aquellos cuyos intereses se ven amenazados por tu despertar intelectual. Pero el premio, la alegría que surge de vivir verdaderamente, de comprender realmente el mundo tal como es, de ser libre de verdad en el sentido espinosista, de actuar desde la propia naturaleza plenamente desplegada, vale la pena cualquier sacrificio. Así culmina esta larga y profunda reflexión sobre Spinoza y la salvación del conocimiento. La verdad, cuando es proclamada consistentemente, cuando es vivida como práctica cotidiana, cuando es compartida desinteresadamente con otros, tiene una resonancia que el miedo institucional no puede contener indefinidamente. Las ideas de Spinoza fueron censuradas por la autoridad religiosa, sus libros fueron quemados, su memoria fue atacada, fue aparentemente olvidado durante un tiempo, pero sus pensamientos surgieron nuevamente en forma transformada, en Hegel, en Marx, en Freud, en Einstein, en todas las mentes brillantes que se atrevieron a pensar diferente y que encontraron en Spinoza un precursor intelectual, un una validación profunda de que el camino de la razón y la libertad verdadera era no solo posible, sino inevitable. Y lo seguirá siendo eternamente, porque mientras haya seres humanos con capacidad de pensar críticamente, mientras exista la capacidad de cuestionar y reflexionar, mientras la naturaleza humana retenga el deseo fundamental de comprender, la verdad no podrá ser enterrada para siempre. Emergerá nuevamente, en nuevas formas, en nuevos contextos históricos, en nuevas articulaciones teóricas, pero siempre con la misma insistencia de quien ha visto la realidad tal como es y no puede ser engañado nuevamente por las sombras proyectadas en la caverna de la ignorancia. Este es el legado eterno de Spinoza, y esta es la promesa inmortal de la verdad, que es más fuerte que cualquier institución, más persistente que cualquier represión, más profunda que cualquier propaganda, y finalmente, inevitablemente, es victoriosa. La salvación es posible, pero no a través de la fe ciega y la ignorancia elegida. Solo a través del conocimiento, la razón despierta, la libertad intelectual genuina y el coraje infinito de vivir de acuerdo a la verdad que hemos descubierto en nosotros mismos y en el mundo.